Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche del 24 de diciembre caía sobre Ciudad de México con esa prisa característica de las vísperas navideñas. Las calles del barrio de Polanco brillaban con luces doradas colgando de los árboles, y el movimiento de coches disminuía gradualmente a medida que las familias se recogían para sus celebraciones particulares. El restaurante La Cocina, uno de los más sofisticados de la ciudad, mantenía sus puertas abiertas para aquellos que preferían celebrar fuera de casa, en medio del lujo, discreto de mesas con manteles de lino blanco y copas de cristal que reflejaban la suave luz de las arañas. Rafael Mendoza estacionó su sedán importado en el lugar reservado y se ajustó la corbata frente al espejo retrovisor. A sus 38 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario que lo había colocado entre los empresarios más influyentes de la capital mexicana. Tenía un apartamento en Roma Norte con vistas al parque, una colección de relojes suizos y acceso a círculos sociales que muchos solo soñaban con alcanzar. Pero aquella noche, mientras cruzaba la acera en 1900, dirección a la entrada del restaurante, sentía algo que todo el dinero no podía disimular, un vacío profundo que lo acompañaba desde hacía años. La reserva estaba a su nombre. Mesa para dos, junto a la ventana, con vistas al jardín iluminado. Patricia Sánchez, la mujer con quien había intercambiado mensajes en las últimas semanas a través de una aplicación exclusiva para personas de alto poder adquisitivo, había aceptado encontrarse allí. Ella era abogada, venía de una familia tradicional, tenía el perfil que él imaginaba adecuado para alguien en su posición. Las conversaciones en línea fluían bien. Rafael se permitió alimentar una tímida esperanza de que quizás finalmente pudiera construir algo real con alguien. Llegó 15 minutos antes, como era su costumbre. Se sentó a la mesa, rechazó el vino que le ofreció el sumiller y pidió solo agua con gas. Quería estar completamente presente, atento, disponible. Miró a su alrededor y vio familias reunidas, parejas de la mano, niños animados señalando la decoración navideña. Todos parecían pertenecer a algún lugar. Él, por su parte, siempre se había sentido como un visitante en su propia vida. 20 minutos después de la hora acordada, Patricia llegó. Rafael la reconoció inmediatamente por las fotos. Era elegante, tenía un porte altivo y llevaba un vestido azul marino que ciertamente había costado una fortuna. Cuando entró al salón, algunos clientes giraron la cabeza. Rafael se levantó, esbozó una sonrisa y asintió discretamente. Patricia lo vio, caminó hacia la mesa, pero se detuvo a 3 pasos de distancia. Su mirada recorrió a Rafael de pies a cabeza, una evaluación fría y calculada que duró solo segundos, pero que pareció una eternidad. Entonces ella dijo, en voz lo suficientemente alta para que las mesas de alrededor escucharan: «Disculpa, pero creo que ha habido un error». «No, estás a la altura de lo que esperaba». Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las conversaciones en las mesas cercanas cesaron. Todos miraban. Patricia se dio la vuelta y salió del restaurante con la misma soltura con la que había entrado. La puerta de cristal se cerró tras ella, y el sonido resonó en el pecho de Rafael como un veredicto final. Permaneció allí, de pie, incapaz de moverse. El maître se acercó, avergonzado, y murmuró algo sobre traer el menú tan pronto como estuviera listo. Rafael asintió mecánicamente y volvió a sentarse. Permaneció allí, solo, frente a aquella mesa puesta para dos. Las familias de alrededor reanudaron sus conversaciones, pero él sabía que algunas aún lo observaban por el rabillo del ojo. La humillación quemaba. No era la primera vez que se sentía rechazado, pero nunca de forma tan pública, tan cruel. Había construido una vida entera intentando probar que era suficiente. Suficiente para los padres que lo abandonaron cuando niño. Suficiente para los jefes que lo explotaron cuando empezó a trabajar a los 15 años. Suficiente para los inversores que dudaron de sus ideas. Y ahora, incluso con todo el éxito que había acumulado,
Seguía, escuchando la misma sentencia. No eres suficiente. Las luces de Navidad parpadeaban fuera de la ventana, indiferentes a su dolor. Rafael miró sus propias manos y notó que temblaban. Intentó controlar la respiración, pero el nudo en la garganta se apretaba. Entonces, por primera vez en muchos años, sintió que las lágrimas brotaban. Intentó contenerlas, pero era tarde. Resbalaron silenciosas por su rostro mientras permanecía sentado, inmóvil, incapaz de reaccionar. Fue en ese momento cuando una voz fina de niña rompió el silencio a su alrededor. ¿Por qué está llorando, señor? Rafael levantó los ojos y vio a una niña, pequeña al lado de la mesa. Tenía como máximo 5 años. Llevaba un vestido rojo sencillo pero bien cuidado y sostenía un osito de peluche desgastado por el tiempo. Los ojos castaños de la niña lo miraban con curiosidad genuina, sin juicio, sin lástima. Solo puro interés. Se limpió el rostro rápidamente con el dorso de la mano e intentó sonreír, pero no pudo. «Yo estoy bien», murmuró con la voz embargada. La niña inclinó la cabeza hacia un lado, claramente no convencida. «Mi mamá dice que cuando uno llora es porque está triste. Usted está triste». Antes de que Rafael pudiera responder, una mujer joven apareció corriendo hacia la mesa. Parecía tener entre 25 y 30 años. Llevaba un delantal sencillo sobre una blusa blanca y pantalones vaqueros, y el cabello castaño lo tenía recogido en una cola de caballo apresurada. Su rostro expresaba pánico. «Alicia, Dios mío, te pedí que no salieras de ahí». La mujer sujetó la mano de la niña con firmeza, pero sin agresividad. Luego se giró hacia Rafael, claramente avergonzada. «Señor, lo siento mucho. Ella no debería estar aquí. Pido disculpas por la molestia». Rafael se dio cuenta de que la mujer trabajaba allí, probablemente entre bastidores, en la cocina o en alguna función de apoyo. Parecía exhausta y preocupada, como alguien que no podía permitirse el lujo de cometer errores. «No fue molestia», dijo Rafael, con la voz aún débil. «Ella solo preguntó si yo estaba bien». La niña, Alicia, tiró de la mano de su madre y señaló a Rafael. «Mamá, él está llorando. No podemos dejarlo solo llorando en Navidad». La madre de la niña miró a Rafael por primera vez de verdad, y algo en su mirada cambió. Quizás reconoció en él el mismo dolor que ella misma conocía. Quizás fue solo empatía natural, pero no salió corriendo como Rafael esperaba. «Señor, de nuevo, disculpe. Soy Luciana. Trabajo aquí hoy ayudando. Es que el gerente necesitó a alguien para cuidar a su hijo pequeño mientras su esposa está de viaje, y yo ya hago algunos trabajos ocasionales aquí de vez en cuando, así que acepté. Pero traje a mi hija porque no tenía con quién dejarla. Ella debería estar allá al fondo, en la salita de los empleados, pero... Bueno, niño, es niño». Rafael solo asintió, indicando que entendía. Luciana hizo ademán de llevarse a Alicia, pero la niña se resistió. «Mamá, mira». Alicia soltó la mano de su madre y extendió el osito hacia Rafael. «Toma». Él abraza y hace que todo mejore. Cada vez que me pongo triste, lo abrazo y me siento mejor. Rafael miró aquel juguete desgastado, claramente muy querido. La generosidad del gesto lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No pudo hablar. Solo extendió la mano y tocó ligeramente la cabeza del oso. «Gracias», logró decir, con la voz casi desvaneciéndose. Alicia sonrió, satisfecha. Entonces, con la espontaneidad característica de los niños, preguntó: «¿Usted no quiere cenar con nosotros? Allá al fondo hay comida. No es de aquí del restaurante. Es comida que hizo mi mamá, pero está rica. Podemos compartir». Luciana se puso roja. «Alicia, no. El señor ciertamente tiene compromisos. No podemos». «Acepto», interrumpió Rafael. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Él mismo se sorprendió. «Si no es molestia para ustedes, me gustaría mucho». Luciana lo miró, incrédula. «¿Usted está seguro? No es nada lujoso.
Es solo una salita donde están los empleados. Yo traje la comida de casa. Es arroz, frijoles, pollo, nada comparado con lo que sirven aquí. Rafael se levantó de la silla. Por primera vez desde que entró al restaurante, sintió algo más allá del dolor. Estoy seguro, si ustedes me lo permiten. Alicia saltó de alegría y le tomó la mano sin dudar. Ven, ven que te muestro. Luciana aún parecía dubitativa, pero asintió. Miró a su alrededor, asegurándose de que ninguno de los gerentes estuviera observando, e hizo un gesto para que Rafael la siguiera. Los tres atravesaron el salón principal en dirección a un pasillo lateral que llevaba a la parte trasera del restaurante. Algunas personas miraron curiosas, pero a Rafael no le importó. Por primera vez aquella noche, no se sentía juzgado. La salita de los empleados era pequeña y sencilla. Tenía una mesa de formica vieja, algunas sillas desparejadas, un microondas encima de un armario bajo y un pequeño minibar en la esquina. Había un sofá viejo arrimado a la pared, donde Alicia probablemente había pasado gran parte de la noche. Sobre la mesa estaba la comida de Luciana, aún cerrada, y una botella de refresco por la mitad. Luciana le indicó una de las sillas a Rafael y abrió la comida con cuidado. El olor a comida casera invadió el ambiente. Arroz blanco, frijoles cocidos con trozos de chorizo, pollo deshebrado sazonado y farofa, harina de mandioca tostada. Era simple, pero Rafael sintió que el estómago le rugía. Se dio cuenta de que había olvidado por completo comer durante el día, tomado por la ansiedad del encuentro. «Es poco, pero da para compartir», dijo Luciana, tomando 2 platos de plástico de una bolsa al lado. Sirvió porciones generosas para Rafael y para Alicia, dejando menos para sí misma. Rafael lo notó. «Por favor, sírvase la misma cantidad», dijo él gentilmente. «No quiero que...» «Está todo bien», interrumpió Luciana con una sonrisa cansada. «Ya comí antes. Esto es más que suficiente». Rafael sabía que ella estaba mintiendo, pero no insistió. Alicia ya estaba comiendo con las manos, tomando trozos de pollo y dividiéndolos en 3 partes iguales sobre la mesa. «Una para usted, una para mí y una para mamá», anunció, orgullosa de la división justa. Rafael tomó el tenedor de plástico y llevó el primer bocado a la boca. El sabor era simple, pero había algo en él que tocó una parte olvidada de su alma. No era solo comida, era afecto, era cuidado, era algo que no experimentaba desde que era niño antes de que todo se derrumbara. Comieron en silencio durante unos minutos. Alicia balanceaba las piernas en la silla, tarareando suavemente una canción de Navidad que debía haber aprendido en la escuela. Luciana observaba a su hija con ternura, pero Rafael notó la preocupación en su mirada. Ella estaba allí porque necesitaba el dinero. Probablemente criaba a su hija sola, hacía varios trabajos para poder pagar las cuentas. Y aún así, había compartido su comida con un extraño sin dudar. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Rafael rompiendo el silencio. Luciana levantó los ojos. «Claro. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me trajo aquí?» Ella tardó en responder. Movió los frijoles con el tenedor, pensativa. «Porque sé lo que es», dijo finalmente con la voz baja. «Sé lo que es ser tratada como si no fuera suficiente. Sé lo que es estar sola cuando todo el mundo está celebrando. Y pensé que nadie merece pasar por eso, y menos en Navidad». Rafael sintió que el nudo en la garganta volvía. «Usted vio lo que pasó allí delante». No era una pregunta, pero Luciana asintió de todos modos. «Vi, y pensé que era muy cruel. Usted no se merecía aquello. Usted ni me conoce. No, necesito conocerlo para saber que nadie merece ser humillado así». Alicia, que escuchaba la conversación con atención, extendió el osito nuevamente hacia Rafael. «Toma, abrázalo ahora». Rafael tomó el juguete y, para su propia sorpresa, lo abrazó. Se sintió ridículo por un instante, un empresario millonario abrazando un osito de peluche en una sala de empleados. Pero entonces se dio cuenta de que no se sentía ridículo, se sentía humano. Por primera vez en mucho tiempo se sentía humano.
Gracias, Alicia, dijo él, devolviendo el oso a la niña. Tenías razón, realmente ayuda. La niña sonrió radiante. Lo dije. Luciana se levantó para buscar más refresco y llenó los vasos de plástico de los tres. Cuando volvió a sentarse, Rafael la observó con atención. Tenía ojos cansados, pero amables, manos callosas de quien trabajaba duro, y una dignidad silenciosa que él rara vez veía en las personas de su círculo social. ¿Puedo saber un poco sobre usted?, preguntó Rafael. Si no es invasivo. Luciana se encogió de hombros. No hay mucho que contar. Tengo 27 años. Cuido de Alicia sola desde que nació. Su padre, bueno, él no quiso saber de nosotros cuando descubrió el embarazo. Trabajo en 3 lugares, diferentes para poder pagar el alquiler, la escuela, la comida. Es ajustado, pero lo logramos. Y Alicia es mi razón para seguir adelante, ¿sabe? Ella lo es todo. Mamá es la mejor mamá del mundo, interrumpió Alicia, abrazando a su madre por el cuello. Luciana sonrió y besó la frente de su hija. Y tú eres la mejor hija del mundo. Rafael sintió una punzada de envidia, no de la situación de ellas, sino del amor que compartían, del vínculo que tenían. Él poseía todo en términos materiales, pero nada de aquello, absolutamente nada. ¿Y usted?, preguntó Luciana, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué lo trajo aquí, además de la situación de antes, quiero decir? ¿Qué le hizo aceptar cenar con 2 extrañas? Rafael pensó cuidadosamente antes de responder. No quería mentir, pero tampoco sabía si podía poner en palabras el torbellino que sentía. Yo construí una vida entera persiguiendo cosas que creí que me harían feliz. Dinero, éxito, reconocimiento. Lo conseguí todo, pero me di cuenta, esta noche, de que sigo vacío. Y cuando su hija preguntó por qué estaba llorando, fue la primera vez en años que alguien pareció realmente importarle. No lo que tengo, o lo que puedo ofrecer, solo el hecho de que estaba sufriendo. Eso me conmovió. Luciana lo miró por un largo momento. Entiendo eso, dijo suavemente. Pasé la vida entera siendo desechada. Por mi familia cuando quedé embarazada, por el padre de Alicia, por jefes que me pagaban menos de lo que valía. Sé lo que es ser tratada como si fueras desechable, como si no importaras. Pero usted importa, dijo Rafael con convicción. Cualquiera que la mire a usted y a Alicia puede verlo. Ustedes tienen algo que la mayoría de la gente busca toda la vida y nunca encuentra. ¿Qué? Amor verdadero, propósito, el uno por el otro. Luciana parpadeó rápidamente, claramente emocionada. Alicia, percibiendo el ambiente pesado, se bajó de la silla y empezó a saltar por la sala, cantando más alto ahora. Rafael y Luciana rieron, y la tensión se disipó. Ella es increíble, comentó Rafael. Es testaruda, traviesa, habla demasiado y nunca se queda quieta, respondió Luciana, pero el orgullo era evidente en su voz. Pero sí, es increíble. Terminaron de comer y Luciana recogió los platos. Rafael intentó ayudar, pero ella insistió en que se quedara sentado. Alicia, mientras tanto, había encontrado algunos papeles y bolígrafos en un cajón y empezó a dibujar en el suelo. Rafael bajó y se sentó a su lado. ¿Qué estás dibujando?, preguntó él. Una casa, respondió Alicia concentrada, con un árbol grande y un perro, y 3 personas. ¿Quiénes son las 3 personas? Alicia lo miró con esos ojos sinceros. Usted, yo y mamá. Rafael sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La simplicidad de aquella niña, la forma en que lo había incluido sin pensarlo 2 veces, como si él ya formara parte de sus vidas. Era al mismo tiempo hermoso y doloroso. Luciana regresó y los vio a los 2 dibujando. No dijo nada, solo observó, y Rafael se dio cuenta de que ella también estaba luchando contra las emociones. Las horas pasaron. Alicia finalmente empezó a tener sueño. Arrastró el sofá viejo y se subió a él, pero pocos minutos después bajó y caminó hasta Rafael. Sin pedir permiso, se subió a su regazo y se acurrucó, con el osito apretado contra el pecho. Rafael se quedó completamente inmóvil, sorprendido. Luciana estaba a punto de intervenir,
pero se detuvo cuando vio la expresión en su rostro. Había una ternura allí que ella no esperaba. Ella normalmente no hace esto con extraños, murmuró Luciana. Es bastante tímida. Es especial, respondió Rafael, acomodando a Alicia con cuidado en su regazo. La niña suspiró satisfecha y cerró los ojos. Luciana necesitó volver al trabajo. Todavía había algunas tareas pendientes en la cocina y el gerente podría buscarla en cualquier momento. Ella dudó en dejar a Alicia con Rafael, pero él se dio cuenta y dijo: «Yo me quedo con ella. Prometo que la cuidaré bien». «¿Estás seguro? No tardaré mucho». «Estoy seguro». «Vaya, está todo bien». Luciana asintió y salió de la sala, pero su mirada al girarse era de alguien que estaba confiando en algo de lo que no estaba segura. Rafael se quedó allí, con aquella niña durmiendo en su regazo, y por primera vez en décadas sintió algo que ya no recordaba: pertenencia. Como si, por unos momentos, formara parte de algo más grande que él mismo. La puerta se abrió de repente y un hombre grande con delantal de chef entró cargando una bandeja. Se detuvo al ver a Rafael allí con Alicia. Su rostro se endureció. «¿Quién es usted?», preguntó el chef con voz desconfiada. «Yo soy un amigo de Luciana», respondió Rafael con calma. «Ella necesitó terminar unas cosas y me pidió que me quedara con Alicia por un tiempo». El chef lo evaluó de arriba a abajo. «Nunca lo había visto antes». «Es porque las acabo de conocer hoy». «¿Hoy?». El chef frunció el ceño. «¿Y ella dejó a su hija con usted?». Rafael entendió la desconfianza. Era razonable. Pero había algo en la forma en que él sostenía a Alicia, con cuidado y respeto, que debió haber transmitido sinceridad, porque el chef se relajó un poco. «Luciana es una buena mujer», dijo el chef, colocando la bandeja sobre la mesa. «Si la lastima a ella o a esta niña, tendrá que vérselas conmigo. ¿Entendido?». «Entendido», dijo Rafael. «Y yo nunca haría eso». El chef asintió y salió. Rafael se quedó allí, escuchando la suave respiración de Alicia, sintiendo su pequeño peso contra su pecho. Y se dio cuenta de que, por primera vez desde que recordaba, no se sentía solo. Cuando Luciana regresó, casi una hora después, encontró a Rafael y Alicia exactamente como los había dejado. Ella sonrió, cansada pero aliviada. «Ella se durmió en su regazo», comentó Luciana suavemente. «Durmió», Rafael confirmó. «Ella es muy tranquila». «Cuando está durmiendo, sí». Luciana rió. «Despierta es otra historia». Tomó a Alicia con cuidado, y la niña refunfuñó, pero no se despertó. Luciana la puso en el sofá y la cubrió con una manta que estaba allí. Luego se giró hacia Rafael. «Mi turno terminó. Voy a llevarla a casa. Gracias por todo hoy, por ser amable, por no juzgar, por aceptar cenar con nosotros. Eso significó mucho». Rafael se levantó también. Él no quería que aquello terminara. No quería volver a su apartamento vacío, a su vida vacía. Pero no sabía cómo decir eso sin parecer desesperado. «Gracias por recibirme», dijo él. «Ustedes salvaron mi noche, mi Navidad». Luciana tomó a Alicia en brazos, la niña aún dormida profundamente. Caminaron juntas hasta el estacionamiento trasero, donde un coche viejo y abollado esperaba. Luciana colocó a Alicia en el asiento trasero con cuidado y le abrochó el cinturón. En el estacionamiento silencioso, bajo la luz tenue de un poste, Luciana se giró hacia Rafael una última vez. «¿Por qué hizo esto?», preguntó ella. «¿Por qué realmente aceptó cenar con nosotros? No fue solo por Alicia, ¿verdad?». Rafael la miró a los ojos y decidió ser honesto, completamente honesto. «Porque por primera vez en muchos años alguien me trató como ser humano, no como una cartera andante, no como alguien útil, sino como una persona. Y yo no quería que ese sentimiento terminara». Luciana sujetó la manija del coche, pero no la abrió. Estaba luchando con algo internamente, y Rafael podía verlo. Entonces ella respiró hondo y dijo algo que lo sorprendió completamente. «Mañana es Navidad.
No tenemos nada especial planeado, solo yo y Alicia. Vamos a hacer un almuerzo sencillo en casa. Si usted no tiene a dónde ir, puede venir a pasar el día con nosotros. Nadie debería quedarse solo en Navidad. Rafael no pudo responder inmediatamente. La emoción le bloqueó la garganta. Cuando finalmente habló, la voz le salió ronca. ¿Está segura? Sí, venga, 11:30 de la mañana. Le voy a pasar la dirección. Intercambiaron números de teléfono y Luciana entró en el coche. Antes de partir, bajó la ventanilla y dijo: Rafael, no sé por lo que está pasando, pero sé que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Hasta mañana. El coche partió, dejando a Rafael solo en el estacionamiento. Él se quedó allí por largos minutos, procesando todo lo que había sucedido aquella noche imposible. Luego caminó hasta su propio coche, entró y por primera vez en años sonrió de verdad. Pero cuando llegó a casa, cuando entró en aquel apartamento lujoso y vacío en Roma Norte, cuando miró a su alrededor y vio toda aquella opulencia sin vida, algo en él cambió. Miró el celular y vio el mensaje de Luciana con la dirección. Era en Iztapalapa, zona este, lejos, humilde, completamente diferente de su mundo. Y se dio cuenta de que no veía la hora de volver. Rafael se despertó temprano en la mañana de Navidad, cosa que no sucedía desde hacía años. Normalmente, aquel día era como cualquier otro para él, silencioso, solitario, lleno de trabajo o series en la televisión para matar el tiempo. Pero aquella mañana había algo diferente, había expectativa, había un lugar a donde ir, personas esperándolo. Se duchó con calma, eligió ropa casual, pero no sabía bien qué era apropiado. Intentó una camisa de vestir, la encontró demasiado formal. Se puso una camiseta, le pareció descuidado. Finalmente optó por una camisa polo azul claro y unos pantalones vaqueros. Sencillo pero respetuoso. Se miró en el espejo y se dio cuenta de que estaba nervioso. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido así? ¿Cuándo fue la última vez que algo realmente importó? Mientras desayunaba, pensó en el regalo. ¿Debería llevar algo para Alicia? ¿Para Luciana? ¿Pero qué? No quería parecer pretencioso. No quería que ellas pensaran que estaba intentando comprar su afecto. Al mismo tiempo, no podía llegar con las manos vacías. Entonces decidió pasar por una juguetería en el camino y elegir algo sencillo para la niña. La tienda estaba cerrada. Claro, era Navidad. Rafael se golpeó la frente, sintiéndose un idiota. Caminó por las calles desiertas de Roma Norte y finalmente encontró un mercadito abierto. Entró y compró una muñeca sencilla, nada muy elaborado, junto con chocolates y un pequeño ramo de flores para Luciana. También tomó ingredientes para ayudar en el almuerzo: refresco, helado, pan, embutidos. No era mucho, pero era algo. Cuando entró en el coche y puso la dirección en el GPS, vio que tardaría casi una hora en llegar. Iztapalapa quedaba al otro lado de la ciudad. Rafael condujo por el periférico, pasó por la calzada Ignacio Zaragoza. Y poco a poco el paisaje cambió. Los edificios altos y modernos dieron paso a construcciones más bajas, más simples. Las calles se hicieron más estrechas, las casas más cercanas unas de otras. Era un México diferente del que él conocía, pero no era menos real. Mientras conducía, Rafael pensó en todo lo que había sucedido la víspera. La humillación en el restaurante parecía distante ahora, casi irreal. Lo que permanecía vívido en su memoria era el rostro de Alicia preguntando por qué estaba llorando. La amabilidad de Luciana, la cena sencilla que había significado más que cualquier comida cara que ya había tenido. Y ahora estaba yendo a la casa de ellas para pasar la Navidad, con Sintusi, una familia que acababa de conocer. Sería una locura si no fuera tan necesario. Llegó a la dirección a las 11:40. La casa era pequeña, pintada de amarillo claro, con un portón de hierro que rechinaba al abrir. Había un patio minúsculo al frente, donde crecía un guayabo. Rafael estacionó en la calle, tomó las bolsas y caminó hasta la puerta. Antes de que llamara, oyó un grito eufórico que venía de dentro.
«Mamá, mamá, es él. Llegó el tío». La puerta se abrió bruscamente y Alicia apareció corriendo todavía en pijama con el pelo revuelto. Saltó a los brazos de Rafael sin dudar, y él tuvo que soltar las bolsas rápidamente para sujetarla. La niña lo abrazó con fuerza, riendo, y Rafael sintió que algo se calentaba dentro de su pecho. «Viniste, de verdad viniste», gritaba Alicia animada. «¿Lo prometí, no lo prometí?» Rafael sonrió acomodando a la niña en sus brazos. Luciana apareció en la puerta justo después. Llevaba un vestido sencillo de algodón floreado y el cabello suelto sobre los hombros. Parecía más joven así, menos cansada que la víspera. Pero Rafael notó la tensión en sus ojos, como si ella aún no creyera completamente que él había venido. «Rafael», dijo ella, y su nombre sonó diferente en su voz. «Pase, por favor. Disculpe el desorden, todavía estábamos arreglando». «No tiene que disculparse por nada», respondió Rafael, poniendo a Alicia en el suelo y tomando las bolsas de nuevo. «Yo soy quien agradece la invitación». Alicia tiró de su mano con insistencia y lo arrastró hacia adentro. La casa era pequeña, pero limpia y organizada. La sala tenía un sofá viejo pero cómodo, una televisión pequeña sobre un mueble de madera y algunas fotos colgadas en la pared. Rafael reconoció a Alicia en varias de ellas en diferentes edades, siempre sonriendo, siempre feliz. Había un árbol de Navidad artificial en la esquina, decorado con adornos sencillos y luces intermitentes de colores. Debajo de él, 2 regalos envueltos en papel de periódico pintado a mano. Rafael sintió un nudo en el pecho al percibir el esfuerzo que Luciana había hecho para crear una Navidad especial para su hija, incluso con tan poco. «Traje algunas cosas», dijo Rafael, colocando las bolsas sobre la mesa. «Espero que no les importe». Luciana miró dentro de las bolsas y su rostro cambió. «Rafael, no tenía por qué». «Lo sé, pero quise». Alicia ya estaba revolviendo las bolsas y encontró la muñeca. Sus ojos brillaron. «¿Es para mí?» «Si tu mamá lo permite, sí». Luciana asintió, emocionada, y Alicia abrazó la muñeca con fuerza. «Gracias, tío, gracias». «De nada, pequeña». Luciana tomó las flores y las olió. Sus ojos se humedecieron. «Hace años que nadie me da flores», murmuró. «Gracias». Rafael solo asintió, sin saber qué decir. La gratitud de ella lo avergonzaba, porque para él aquello era tan poco, pero para ella claramente significaba mucho. La mañana pasó con una ligereza que Rafael no experimentaba desde hacía décadas. Alicia lo arrastró al patio minúsculo de atrás y le mostró las plantas que ayudaba a su madre a cuidar. Había tomates creciendo en macetas improvisadas y la niña explicaba con seriedad cómo era necesario regar todos los días, pero no demasiado, si no la raíz se pudriría. Rafael escuchaba todo con atención genuina, fascinado por la forma en que aquella niña veía el mundo. Luciana preparaba el almuerzo en la cocina pequeña, y Rafael ofreció ayuda. Ella dudó, pero acabó aceptando. Él peló patatas mientras ella sazonaba un pollo. Trabajaron lado a lado en un silencio cómodo, solo con el sonido del cuchillo golpeando la tabla y la radio, tocando canciones navideñas de fondo. «¿Usted sabe cocinar?», preguntó Luciana, sorprendida al ver su habilidad con el cuchillo. «Aprendí cuando era adolescente. Trabajaba en un restaurante, lavando platos. El cocinero a veces me enseñaba algunas cosas». «¿Usted trabajó lavando platos?» «Y haciendo entregas, y limpiando oficinas, y cargando cajas», respondió Rafael. «Hice un poco de todo antes de conseguir juntar dinero para empezar mi propio negocio». Luciana lo miró con renovado interés. «No esperaba eso. Usted parece, no sé, parece alguien que siempre lo tuvo todo». «Lejos de eso. Crecí en orfanatos. Fui adoptado 2 veces, devuelto 2 veces. Salí de allí a los 15 y me las arreglé solo. Construí todo lo que tengo desde cero». «Por eso estaba tan mal ayer», dijo Luciana suavemente. «Por eso aquella mujer lo hirió tanto. Porque usted ya había sido rechazado antes». Rafael dejó de pelar las patatas y la miró. «¿Cómo sabe eso?» «Porque lo reconozco.
Yo también pasé por eso. Ser tratada como si no valiera nada, como si fuera defectuosa. Sé cómo duele. Se miraron fijamente por un largo momento y Rafael se dio cuenta de que había allí una conexión que iba más allá de la simpatía. Era reconocimiento mutuo, dos personas que habían sido quebradas por el mundo y que, de alguna forma, seguían de pie. Alicia invadió la cocina en ese momento, saltando y cantando, y la tensión se rompió. Luciana sonrió y volvió a sazonar el pollo. Rafael terminó las patatas, y la vida continuó, simple y hermosa. El almuerzo estuvo listo al mediodía. Luciana puso la mesa con cuidado, usando un mantel de plástico con dibujos navideños y los platos que tenía. No había nada sofisticado allí, pero todo estaba arreglado con cariño. Rafael ayudó a traer las fuentes y se sentó a la mesa junto con ellas. Fue cuando Alicia pidió hacer una oración. Luciana pareció sorprendida, pero asintió. La niña tomó sus manos y cerró los ojos. Gracias, Dios, por la comida. Gracias por mi mamá, que es la mejor del mundo. Y gracias por traer al tío Rafael para pasar la Navidad con nosotros. Amén. Rafael tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Luciana también estaba emocionada. Empezaron a comer y el pollo estaba delicioso. Sencillo, pero hecho con amor. Las patatas estaban suaves, el arroz suelto, la farofa crujiente. Era una comida humilde, pero para Rafael era la mejor que había probado en años. Conversaron durante el almuerzo. Alicia contaba historias de la escuela, imitaba a los profesores, hacía reír a Rafael de verdad. Luciana relataba pequeñas cosas del día a día, y Rafael compartía recuerdos de la infancia que no revisitaba desde hacía décadas. Todo era tan natural, tan fácil, como si se conocieran desde hacía años. Después del almuerzo, mientras Luciana lavaba los platos, aunque Rafael insistía en ayudar, Alicia lo arrastró a la sala. Ella quería jugar, y Rafael no tuvo el valor de negarse. Se sentaron en el suelo, y la niña trajo plastilina. Hicieron animales, casas, coches. Alicia se reía de cada creación torcida que Rafael hacía, y él se encontró riendo con ella. En determinado momento, Alicia se puso seria y preguntó: «Tío Rafael, ¿usted tiene familia?» Rafael dudó. ¿Cómo explicarle a una niña que él estaba solo en el mundo? «No, pequeña, no tengo». «¿Por qué?» «Porque a veces las cosas no funcionan como queremos, pero está todo bien». Alicia lo miró con esos ojos demasiado profundos para una niña de 5 años. «Usted puede ser de nuestra familia, tenemos espacio». Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. Abrazó a Alicia con fuerza y la sujetó. La niña le correspondió, despreocupada, volviendo ya a hablar sobre la plastilina. Luciana, que observaba todo desde la puerta de la cocina, se secó las manos en el paño y se acercó. Se sentó en el suelo junto a ellos y por primera vez se permitió relajarse completamente. Los tres se quedaron allí, jugando, conversando, existiendo juntos. Las horas pasaron demasiado rápido. Cuando Alicia empezó a bostezar, ya era final de la tarde. Luciana la llevó al cuarto para una siesta y Rafael se quedó solo en la sala. Miró a su alrededor nuevamente, absorbiendo cada detalle de aquella casa pequeña. Las paredes con pintura descascarada, el sofá con remiendos, la televisión antigua, y aún así, había más vida allí que en todo su apartamento lujoso. Luciana regresó unos minutos después y se sentó a su lado en el sofá. Permanecieron en silencio por un tiempo, solo escuchando el sonido distante de fuegos artificiales. «Gracias por haber venido», dijo Luciana finalmente. «No se imagina cuánto significó para mí y para Alicia». «Yo soy quien agradece que me recibieran», respondió Rafael. «Ya no sabía cómo era esto, estar con personas de verdad, sentirse parte de algo». Luciana lo miró de reojo. «Su vida es muy solitaria, ¿verdad?» «Sí, siempre lo ha sido en realidad, pero me convencí de que no necesitaba a nadie, que era más fuerte solo, que la gente solo quería usarme, y quizás muchas quisieran hacerlo, pero ayer cuando Alicia me preguntó por qué estaba llorando,
me di cuenta de que pasé la vida entera huyendo de la única cosa que realmente importa. ¿Y qué es? Conexión, amor, pertenencia. Luciana asintió comprendiendo. Sé lo que es intentar protegerse. Después de que el padre de Alicia me abandonó, juré que nunca más confiaría en nadie, que era más seguro estar sola. Y lo fue, por un tiempo. Pero también fue vacío. Rafael se giró para mirarla. Luciana, sé que apenas nos conocemos. Sé que esto puede parecer una locura, pero no quiero que hoy sea solo un día. No quiero volver a mi vida vacía y fingir que nada de esto pasó. Quiero ser parte de esto. De usted, de Alicia, si ustedes me lo permiten. Luciana se quedó muy quieta. Su rostro mostraba miedo, esperanza, duda, todo al mismo tiempo. Rafael, usted no me conoce de verdad. No conoce mi vida. No sabe las dificultades que yo enfrento. Usted vive en un mundo completamente diferente al mío. Cuando se dé cuenta de eso, cuando vea cómo nuestras realidades son incompatibles, se irá. Y Alicia va a sufrir. Yo voy a sufrir. No me iré. ¿Cómo puede estar seguro? Porque yo pasé la vida entera en aquel mundo que usted cree que es mejor, y es vacío, frío, sin alma. Aquí, en esta casa pequeña, con ustedes dos, siento algo que nunca sentí allí. Siento que estoy vivo. Luciana se limpió una lágrima que resbaló por su rostro. ¿Y si sale mal? ¿Y si usted se da cuenta de que no es lo que quiere? ¿Y si Alicia se encariña y usted desaparece? No va a pasar. Pero si necesita tiempo, si necesita pruebas, yo se las doy. Solo no me pida que vuelva a aquella vida fingiendo que nada de esto existió, porque ya no puedo. Luciana respiró hondo. Despacio. Lo intentamos despacio. Puede visitar, puede pasar tiempo con nosotros, pero despacio, Rafael. Alicia es mi prioridad. No puedo arriesgar su corazón. Ni el suyo, añadió Rafael suavemente, ni el mío, admitió ella. Se quedaron allí sentados uno al lado del otro, y Rafael le tomó la mano con cuidado. Luciana no la apartó. Sus dedos se entrelazaron, y fue como si algo se sellara entre ellos. Un acuerdo silencioso, una promesa frágil, pero real. Cuando Alicia se despertó de la siesta, aún somnolienta, vino directo al regazo de Rafael. Se acurrucó allí, con el osito apretado contra el pecho, y murmuró: «No quiero que se vaya, tío. Lo sé, pequeña, pero tengo que irme. Pero volveré, lo prometo». «¿Cuándo?». Rafael miró a Luciana, que asintió levemente. «Mañana, si tu mamá lo permite». Los ojos de Alicia se iluminaron. «¿Permite, mamá? ¿Permite?». Luciana sonrió, aunque con cautela. «Permito, pero ahora tienes que dejar que el tío se vaya. Se está haciendo tarde». Alicia no quería. Sujetó a Rafael con más fuerza, negándose a soltarlo. Rafael la abrazó de vuelta y le susurró al oído: «Vuelvo. Puedes confiar en mí». La niña finalmente cedió. Rafael la puso en el suelo y se levantó. Luciana lo acompañó hasta la puerta. En el portón se detuvieron. La calle estaba tranquila y el cielo empezaba a oscurecer. «Gracias por todo, Luciana, por darme esta oportunidad». «No me decepcione, Rafael, por favor». «No lo haré». Entró en el coche, saludó con la mano a las dos que observaban desde la puerta y partió. Mientras conducía de regreso a Roma Norte, la diferencia entre los dos mundos se hacía cada vez más evidente. Las calles se hacían más anchas, los edificios más altos, las personas más distantes, y cuando finalmente estacionó en el garaje de su edificio y subió al apartamento, la sensación de vacío lo golpeó con toda su fuerza. Caminó por las habitaciones amplias y bien decoradas, mirando los muebles de diseño, la vista panorámica, las obras de arte en las paredes, y se dio cuenta de que nada de aquello lo tocaba, nada de aquello lo hacía sentirse humano. Era todo solo cosa, fría, sin vida. Rafael tomó el celular y miró la foto que había tomado durante el almuerzo, con Alicia haciendo muecas y Luciana riendo de fondo, y pensó: «Es esto,
Es esto lo que quiero, no estas paredes vacías, no esta soledad lujosa, sino aquella risa, aquella conexión, aquella vida. Y entonces, por primera vez en muchos años, Rafael se permitió creer que quizás aún había tiempo. Quizás aún pudiera construir algo real. Quizás no era demasiado tarde. Envió un mensaje a Luciana. Llegué bien. Gracias por todo. Hasta mañana. La respuesta llegó unos minutos después. Duerma bien, Rafael. Alicia ya está preguntando cuándo vuelve. Rafael sonrió. Dejó el celular a un lado. Se acostó en la cama king size que de repente parecía demasiado grande y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó fácilmente, porque por primera vez en décadas tenía algo por lo que esperar el amanecer. Y mientras la ciudad de México rugía allí fuera, indiferente y fría, Rafael Mendoza se permitió soñar. Soñar con una casa amarilla en Iztapalapa, con una niña de vestido rojo, con una mujer de ojos cansados pero amables, y con la posibilidad de finalmente, pertenecer a algo más grande que él mismo. Pasaron 2 días. Rafael cumplió lo que prometió. Visitó al día siguiente y al otro también. Llevó desayuno, ayudó a arreglar un grifo que goteaba, jugó en el suelo con Alicia hasta que ella se cansó. Luciana lo observaba con cautela aún, pero él percibía que sus defensas empezaban a ceder. Ella sonreía más, conversaba más, se permitía relajarse en su presencia. Alicia, por su parte, ya lo trataba como parte de la familia. Le contaba todo, le pedía opinión sobre qué ropa usar, le mostraba los dibujos que hacía en la escuela, y Rafael absorbía todo eso con una gratitud que ni siquiera podía expresar con palabras. Una semana después de Navidad, Rafael estaba en la sala de la casa cuando Luciana se sentó a su lado. Alicia dormía en el cuarto, y ellos finalmente tuvieron un momento a solas. «Necesito decirle una cosa», dijo Luciana, con voz seria. Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué?» «Tengo miedo, mucho miedo, porque esto está pasando demasiado rápido. Porque no sé si esto es real o si va a desaparecer. Porque cuando lo miro a usted con Alicia, veo algo que nunca pensé que veríamos. Un padre, una familia, y eso me aterroriza». Rafael le tomó la mano. «Yo también tengo miedo, Luciana, porque no sé cómo hacer esto. Nunca tuve una familia. Nunca aprendí a amar a alguien de verdad. Pero lo estoy intentando, y seguiré intentándolo, todos los días, si usted me lo permite». Luciana lo miró a los ojos buscando alguna señal de falsedad, alguna grieta, pero no encontró. Solo sinceridad cruda y vulnerable. «Está bien», dijo finalmente, «vamos a intentarlo. Pero si lastima a Alicia, si nos lastima a nosotros, nunca lo perdonaré. Lo sé, y prometo que haré todo lo posible para no lastimarlas». Se abrazaron, y Rafael sintió que algo se establecía dentro de él, una certeza de que estaba en el camino correcto, de que finalmente, después de tanto tiempo perdido, había encontrado lo que buscaba. Pero la vida nunca es simple, y en los días que vendrían, Rafael sería puesto a prueba de formas que ni imaginaba. Porque construir una familia exige más que intención, exige elecciones, exige sacrificios, exige poner a otras personas por encima de uno mismo, y Rafael, que había pasado la vida entera priorizando el éxito y el dinero, tendría que aprender que algunas cosas valen más que cualquier fortuna. Y esa lección estaba a punto de llegar. Las 2 semanas siguientes transformaron la vida de Rafael de maneras que él nunca había imaginado posibles. Se despertaba temprano, ya no por obligación o hábito, sino porque había un propósito esperándolo. Algunas mañanas llevaba café a Luciana y Alicia antes de que ella saliera a trabajar. Otras veces buscaba a Alicia en 1900 la escuela por la tarde, cuando Luciana aún estaba en el segundo turno. Y poco a poco, aquella rutina simple se fue convirtiendo en la parte más importante de sus días. La primera vez que buscó a Alicia en la escuela, la maestra lo miró con desconfianza. Era natural. Era un hombre desconocido llegando para recoger a una niña.
Pero Alicia corrió a sus brazos gritando, «¡Tío Rafael!», tan alto que toda la sala oyó, y la maestra se relajó. Aún así, pidió confirmarlo con Luciana, lo que Rafael comprendió perfectamente. La seguridad de la niña era lo primero. En Nowens, el camino de vuelta a casa, Alicia parloteaba sobre todo lo que había sucedido en la escuela. ¿Quién se peleó con quién? ¿Quién lloró porque perdió el lápiz de color? ¿Qué canción cantaron en la clase de arte? Rafael escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, riendo en los momentos correctos, y se daba cuenta de que aquella conversación despreocupada era más significativa que cualquier reunión de negocios que ya había tenido. Luciana, poco a poco, fue permitiendo que Rafael se involucrara más. Al principio ella insistía en hacer todo sola, como si pedir ayuda fuera una señal de debilidad. Pero cuando Rafael arregló el refrigerador que había dejado de funcionar, ahorrándole el dinero que ella tendría que gastar en el técnico, Luciana comenzó a ceder. No era sobre dinero para Rafael, era sobre estar presente, sobre mostrar que él no iba a desaparecer. Una tarde, mientras Alicia jugaba en el patio, Luciana y Rafael se sentaron en el pequeño porche de atrás. Ella estaba cansada, los ojos marcados por noches mal dormidas, trabajando turnos dobles. Rafael lo notó y preguntó, ¿alguna vez ha pensado en volver a estudiar, terminar la universidad? Luciana rió, pero era una risa sin humor. Rafael, apenas consigo pagar las cuentas. ¿Cómo voy a pagar la universidad? ¿Y si yo ayudara? Ella lo miró fijamente. Su cuerpo se puso rígido. No, no quiero su dinero. No es sobre dinero, es sobre que usted tenga la oportunidad de hacer lo que siempre quiso. Me contó que dejó la facultad de pedagogía cuando quedó embarazada, que siempre soñó con ser maestra. ¿Por qué no puede volver? Porque no es así como funciona, Rafael, no para personas como yo. Podría ser, si usted lo permitiera. Luciana negó con la cabeza, pero Rafael veía que la idea había plantado una semilla. Ella quería creer. Solo tenía miedo de decepcionarse. Los días fueron pasando, y Rafael comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Reía más, dormía mejor, se sentía más ligero, y se daba cuenta de que por primera vez en la vida, el éxito profesional no era su única preocupación. Había cosas más importantes. Había Alicia pidiéndole que le leyera historias antes de dormir. Había Luciana sonriendo cuando él llegaba. Había cenas sencillas en la mesa pequeña, donde las conversaciones fluían naturalmente. Pero también había desafíos. Rafael estaba acostumbrado a resolver todo con dinero, y necesitaba aprender que no todo funcionaba así. Cuando Alicia perdió el osito de peluche en la plaza y lloró inconsolable, Rafael inmediatamente quiso comprar uno nuevo, mejor, más grande. Pero Luciana lo impidió. No se trata de tener otro osito, explicó ella pacientemente. Se trata de que ella aprenda que a veces perdemos cosas que amamos y que necesitamos lidiar con eso. Rafael, que nunca había tenido a nadie para enseñarle esas lecciones, absorbía todo. Estaba aprendiendo a ser parte de una familia, y el proceso era tanto doloroso como liberador. Doloroso porque exponía sus limitaciones, sus fallas. Liberador porque mostraba que él no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba estar presente. Alicia encontró el osito 2 días después, olvidado debajo de la cama. Ella lo abrazó con fuerza y le dijo a Rafael, ¿vio? Mamá tenía razón, solo necesitábamos buscar mejor. Y Rafael sonrió, dándose cuenta de que la lección no era solo para la niña. Las cosas estaban fluyendo bien, quizás demasiado bien. Y Rafael, que había vivido tiempo suficiente para saber que la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba a las personas, debería haberse dado cuenta de que algo estaba por venir. La bomba estalló un viernes por la tarde. Rafael estaba en la oficina, cosa que se había vuelto cada vez más rara. Él había delegado más responsabilidades al equipo, había confiado más en los socios, había reducido su carga horaria. El negocio seguía siendo lucrativo, pero él ya no estaba obsesionado con él. Tenía otras prioridades ahora. Fue cuando Marcelo,
su socio más antiguo, entró en la sala sin llamar. Su rostro estaba tenso. «Rafael, necesitamos hablar». «¿Qué pasó?» «El inversor japonés está con el pie atrás. Quieren una reunión presencial antes de cerrar el contrato, y no es aquí. Es en Tokio». Rafael sintió que el estómago se le apretaba. Aquel negocio venía siendo negociado desde hacía casi un año. Eran millones de dólares involucrados, una inversión que expandiría la empresa al mercado asiático. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida. ¿Cuándo? Lunes. No aceptan aplazamiento. O vas tú o ellos desisten. Rafael miró por la ventana de la oficina, viendo la ciudad extenderse ante él. Tokio. Sería al menos una semana de viaje, quizás 10 días con todos los compromisos. 10 días lejos de Alicia, lejos de Luciana, lejos de la vida que estaba construyendo. «Necesito pensar». Marcelo pareció chocado. ¿Pensar? Rafael, es Tokio. Son 15 millones de dólares. Pasaste un año persiguiendo esto. Lo sé, pero las cosas cambiaron. ¿Cambiaron cómo? ¿Por culpa de esa mujer y su hija? La forma en que Marcelo dijo aquello hizo que Rafael se levantara bruscamente. «Cuidado, Marcelo. Disculpa, pero alguien tiene que hablar. Estás dejando tu vida profesional de lado por una fantasía. Apenas conoces a esas personas, y ahora vas a tirar por la borda la mayor oportunidad de tu carrera. ¿Por qué? ¿Por jugar a la familia? No es un juego. Entonces, ¿qué es? ¿Crees que esto va a durar? ¿Que tú, un empresario millonario, vas a vivir feliz para siempre con una niñera y su hija? Despierta, Rafael. Estás huyendo de tu realidad». Las palabras de Marcelo resonaron en el silencio que siguió. Rafael quería replicar, quería defender lo que tenía con Luciana y Alicia, pero una parte de él, aquella parte cínica que lo había mantenido protegido por tanto tiempo, susurraba que quizás Marcelo tenía razón. Quizás aquello todo era realmente una fantasía. Quizás él estaba solo posponiendo lo inevitable. «Voy a pensar hasta mañana», dijo Rafael finalmente. «Ahora sal de mi sala». Marcelo salió, dando un portazo. Rafael se quedó allí, sentado, con la cabeza dándole vueltas. Tokio, 15 millones. La oportunidad de expandir el imperio que había construido. ¿Contra qué? ¿Contra almuerzos sencillos e historias antes de dormir? ¿Contra una mujer que trabajaba en 3 empleos y una niña con un osito viejo? Puesto así, parecía obvio cuál debería ser la elección. Pero no lo era. Rafael salió de la oficina sin hablar con nadie y condujo directo a Iztapalapa. Estacionó frente a la casa amarilla y se quedó allí por largos minutos, solo mirando. La pintura descascarada, el portón torcido, el patio minúsculo, y pensó en su apartamento en Roma Norte, con 3 suites y vista panorámica. Pensó en todo lo que había construido, todo lo que había conquistado, y se dio cuenta de que, si perdía aquello allí, aquella casita sencilla, perdería algo que nunca podría reconstruir. ¿Pero sería eso suficiente? ¿Sería justo pedirle a Luciana y Alicia que esperaran mientras él iba a Tokio a cerrar un negocio? Era solo una semana, 10 días como máximo. Ellas entenderían, ¿verdad? Llamó a la puerta y Alicia abrió inmediatamente. Como siempre, ella saltó a sus brazos y Rafael la sujetó, sintiendo su pequeño peso, el olor a champú infantil en su cabello. Luciana apareció justo después, sonriendo. «No lo esperaba hoy», dijo ella. «Pensé que tenía una reunión». Sí tenía, terminó temprano. Cenaron juntos, pasta con salsa de tomate sencilla que Alicia ayudó a hacer e insistió en servir. Rafael comió todo, elogió, agradeció, pero estaba distraído y Luciana lo notó. «¿Está todo bien?», preguntó ella cuando estaban solos, después de que Alicia fue a cepillarse los dientes. Rafael dudó. ¿Debería contar? ¿Debería compartir el dilema? ¿O debería simplemente decidir solo, como siempre hizo? «Surgió un viaje de trabajo», dijo él finalmente. «A Japón. Lunes». Luciana se quedó muy quieta. «¿Por cuánto tiempo?» «Una semana, quizás 10 días». «¿Es importante?» «Sí, mucho». Ella asintió lentamente.
Entonces usted debería ir. Pero no quiero dejarlas. Rafael, usted tiene una vida, un trabajo, responsabilidades. Nosotros entendemos eso. Pero había algo en su tono, una resignación, que lo incomodó profundamente, como si ella ya esperara que eso sucediera, como si ya estuviera preparándose para que él desapareciera. Luciana. Está todo bien, en serio. Nosotras estaremos bien. Usted vuelve en unos días y... Usted cree que no voy a volver. Ella lo miró fijamente, y sus ojos estaban brillando. Yo creo que cuando usted esté allá en ese mundo suyo, se dará cuenta de lo pequeño que es esto aquí, de lo pequeñas que somos nosotras comparadas con todo lo que usted tiene, y hará la elección correcta para usted. La elección correcta para mí es quedarme aquí. Ahora usted piensa así, pero cuando esté allá... Alicia volvió corriendo, interrumpiendo la conversación. Ella saltó al regazo de Rafael y le pidió que le leyera una historia. Rafael leyó, pero las palabras salían mecánicas. Su mente estaba en otro lugar, dividida entre dos mundos que no podían coexistir. Cuando Alicia finalmente se durmió, Rafael se quedó un poco más. Él y Luciana se sentaron en el sofá en silencio. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. «Vuelvo», dijo Rafael finalmente. «Prometo que vuelvo». «No haga promesas que no puede cumplir», respondió Luciana con la voz cansada. «Luciana, mírame». Rafael giró su rostro hacia él. «Vuelvo. Usted y Alicia son lo más importante que ha pasado en mi vida. No voy a tirar esto por la borda por un negocio, por grande que sea. Pero es su trabajo, Rafael. Es lo que usted construyó. No puede simplemente ignorar eso». «No estoy ignorando. Estoy haciendo una elección, y mi elección son ustedes». Luciana quería creer. Rafael lo veía en sus ojos, pero el miedo era más fuerte. El miedo a ser abandonada de nuevo, a no ser suficiente de nuevo, a que Alicia se encariñara y luego sufriera de nuevo. Rafael se fue aquella noche con el corazón pesado, condujo de regreso a Roma Norte y pasó la noche entera despierto, mirando al techo. Tokio o Iztapalapa, 15 millones o una familia, la elección que definiría el resto de su vida. El sábado por la mañana se despertó con la decisión tomada. Llamó a Marcelo. «Voy, marca todo». Al otro lado de la línea, Marcelo soltó un suspiro de alivio. «Tomaste la decisión correcta, Rafael. Esto va a cambiar todo para nosotros». «Sí, va a cambiar todo». Colgó y se quedó allí, sentado en la cama, sintiéndose miserable. Pero era la decisión lógica, ¿verdad? Era una semana, solo una semana. Él volvería, les probaría a Luciana y Alicia que no las había abandonado, y todo estaría bien. ¿O no? Rafael pasó el sábado arreglando las cosas para el viaje, pasaporte, documentos, ropa, e intentando ignorar la voz en su cabeza que decía que estaba cometiendo un error. Le mandó un mensaje a Luciana, avisándole que viajaba el lunes por la mañana temprano. Ella respondió: «Buen viaje, cuídese». Fría, distante, preparándose para el abandono inevitable. El domingo Rafael fue a despedirse. Alicia estaba animada, mostrando dibujos nuevos, contando historias. Ella no entendía completamente lo que significaba el viaje. Solo sabía que el tío Rafael se iba lejos. «¿Vuelve pronto?», preguntó ella, sujetando el osito. «Sí, vuelvo, pequeña, en una semana». «¿Una semana es mucho tiempo?» «Es un poquito, pero pasa rápido». «¿Me va a extrañar?». Rafael se arrodilló para ponerse a su altura. «Las voy a extrañar mucho, a usted y a su mamá». «Entonces, ¿por qué se va?». Y allí estaba la pregunta. La pregunta simple de una niña de 5 años que cortaba a través de todas las justificaciones y racionalizaciones. «¿Por qué se va?». «Por el trabajo», respondió Rafael. Alicia inclinó la cabeza. «¿El trabajo es más importante que nosotras?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana, que observaba de lejos, se congeló. Y Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. Porque la respuesta honesta, la respuesta que sus acciones demostraban, era sí.
En aquel momento, él estaba eligiendo el trabajo, estaba eligiendo el dinero, el éxito, la seguridad de lo que ya conocía. Estaba eligiendo contra lo que había prometido. No, dijo él finalmente, con la voz embargada. Ustedes son más importantes, mucho más importantes. Entonces quédese. No puedo, pequeña. Yo prometí que iría. Pero usted también prometió que se quedaría con nosotras. Dijo que nosotras éramos su familia ahora. Cada palabra era una puñalada. Alicia no estaba intentando manipular. Estaba simplemente siendo honesta, de la forma en que solo los niños pueden serlo. Y Rafael se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en un adulto más que la decepcionaba. Uno más que prometía y no cumplía. Uno más que elegía otras cosas por encima de ella. Abrazó a Alicia con fuerza y se levantó. Luciana lo acompañó hasta la puerta. Afuera, lejos de Alicia, ella finalmente dijo lo que estaba pensando. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. Luciana, es solo una semana. No se trata de la semana, Rafael. Se trata de la elección. Cuando la vida le pida elegir entre nosotras y su mundo, usted siempre elegirá su mundo. Porque es más fácil, porque es más seguro, porque en el fondo usted todavía no cree que nosotras seamos suficientes. ¿No es verdad? ¿Lo estoy? Entonces pruébelo. Cancele el viaje. Quédese. Rafael abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Porque cancelar el viaje significaba perder 15 millones. Significaba decepcionar a los socios. Significaba poner el negocio en riesgo. Y él no podía hacer eso. No podía ser tan irresponsable. O quizás sí podía, pero no quería. Necesito irme, dijo él finalmente. Pero vuelvo, lo prometo. Luciana negó con la cabeza, las lágrimas finalmente resbalando. No vuelva, Rafael, porque cuando se vaya, se dará cuenta de que es más fácil quedarse allí, que es más fácil volver a su vida de antes. Y nosotras seremos solo un bonito recuerdo, una Navidad diferente, una fantasía que usted vivió por algunas semanas. Está equivocada. ¿Lo estoy? Entonces pruébelo, cancele el viaje, quédese. Rafael se quedó allí paralizado, dividido por la mitad. Y Luciana vio la vacilación, vio la duda, y supo que había perdido. «Váyase», dijo ella con la voz quebrándose. «Váyase y no mire atrás. Es más fácil así, para todo el mundo». «Luciana, por favor, váyase, antes de que Alicia lo vea partir, antes de que sea aún más difícil». Rafael quiso argumentar, quiso prometer de nuevo, pero las palabras murieron en su garganta, porque en el fondo él sabía que Luciana tenía razón. Estaba haciendo exactamente lo que ella temía. Estaba eligiendo la seguridad de lo conocido en lugar del riesgo del amor. Entró en el coche y partió. En el retrovisor vio a Luciana parada en el portón, secándose los ojos, y supo que acababa de cometer el mayor error de su vida. La noche fue larga. Rafael arregló las maletas, confirmó el vuelo, revisó los documentos. Todo estaba listo. A la mañana siguiente, el chofer vendría a buscarlo a las 5 de la mañana. Él estaría en el aeropuerto a las 6, en el avión a las 8, en Tokio al día siguiente. Y entonces, una semana de reuniones, negociaciones, cenas formales. Una semana haciendo lo que siempre hizo, siendo quien siempre fue. Y Alicia y Luciana estarían en Iztapalapa, en la Casa Amarilla, aprendiendo a vivir sin él, como siempre vivieron, como siempre vivirían. Rafael miró alrededor del apartamento vacío, las paredes blancas, los muebles de diseño, la vista de la ciudad, y se dio cuenta de que aquello todo no significaba nada. Era solo espacio ocupado por cosas. No había vida, no había amor, no había nada que importara. Tomó el celular y miró la última foto con Alicia y Luciana. La niña hacía muecas, la madre sonreía, y él, en el medio, finalmente tenía una sonrisa verdadera en el rostro. Y entonces supo que si entraba en aquel avión, perdería aquello para siempre. Supo que todo el dinero del mundo no valía más que aquella sonrisa. Supo que había pasado la vida entera persiguiendo las cosas equivocadas y que finalmente
Finalmente tenía la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Rafael miró el reloj. Medianoche. Aún tenía tiempo. Aún podía cambiar. Y entonces, sin pensarlo mucho, sin planear, sin calcular los riesgos, tomó las llaves del coche y salió. La ciudad dormía cuando Rafael atravesó Ciudad de México por última vez aquella noche. Las calles estaban vacías, los semáforos parpadeaban en amarillo y solo algunos coches circulaban por las avenidas desiertas. Él condujo en silencio, sin música, sin distracciones, solo el sonido del motor y los pensamientos que giraban en su cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Era medianoche de domingo. Luciana y Alicia ciertamente estaban durmiendo. Él iría a llamar a la puerta, las despertaría. ¿Y diría qué? Que había cambiado de idea, que no iba a viajar. Después de todo lo que dijo, después de ya haber hecho la elección, ella le creería. O pensaría que aquello era solo un gesto desesperado, una promesa vacía que él rompería la próxima vez que la vida lo pusiera a prueba. Pero él necesitaba intentarlo. Porque si entraba en aquel avión mañana, si iba a Tokio, si elegía los 15 millones en lugar de ellas, nunca más tendría paz. Nunca más conseguiría mirarse al espejo sin sentir asco de sí mismo. Sería un hombre más que tuvo la oportunidad de hacer las cosas de otra manera y eligió el camino fácil. Y Rafael estaba cansado del camino fácil. Estaba cansado de estar solo rodeado de cosas. Estaba cansado de despertarse cada mañana sin propósito, sin conexión, sin amor. Aquellas 2 semanas con Alicia y Luciana le habían mostrado que había otra forma de vivir, y él no iba a desperdiciar eso. Llegó a Iztapalapa casi la 1 de la mañana. La calle estaba oscura, silenciosa. La casa amarilla parecía dormir también, con todas las luces apagadas. Rafael estacionó y se quedó allí, por un momento, solo mirando. Su corazón latía acelerado, las manos le sudaban. Estaba a punto de hacer algo que iba contra toda lógica, contra todo el pragmatismo que había construido su vida. Y por primera vez, eso parecía correcto. Bajó del coche y caminó hasta el portón. Respiró hondo y tocó el timbre. Nada pasó durante largos segundos. Rafael tocó de nuevo. Entonces, una luz se encendió en la ventana del frente. Él vio una sombra moverse. La puerta se abrió con cuidado, solo una rendija, y Luciana apareció. Llevaba una bata vieja y el cabello estaba revuelto. Sus ojos, incluso en la oscuridad, mostraban que ella había llorado. «Rafael, ¿qué? Es la 1 de la mañana. ¿Qué está haciendo aquí?» «No voy». Luciana parpadeó confusa. «¿Qué?» «No voy a Tokio, no voy a viajar, no voy a dejarlas». Ella se quedó completamente inmóvil. «Rafael, usted no puede simplemente...» «Puedo, y es lo que estoy haciendo». Él dio un paso adelante y Luciana abrió la puerta completamente, aún procesando. «Usted tenía razón. Cuando Alicia me preguntó si el trabajo era más importante que ustedes, y yo dudé, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba repitiendo el mismo patrón. Estaba poniendo el dinero, el éxito, la seguridad por encima de lo que realmente importa. Y no puedo hacer eso, no de nuevo, no con ustedes». «Pero, ¿y el negocio? ¿Y los 15 millones? Que se vayan al diablo los 15 millones». Luciana dio un paso hacia atrás, impactada. «Rafael, usted no puede... Esto es su vida, es su trabajo. Usted no puede tirar todo por la borda por ustedes, por amor, por una oportunidad de tener algo real». «Sí puedo, Luciana, y es exactamente lo que estoy haciendo». Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro. «¿Y si se arrepiente? ¿Y si dentro de unos meses mira hacia atrás y se da cuenta de que lo perdió todo por nuestra culpa? ¿Y si nos culpa por esto?» Rafael sujetó sus hombros con firmeza. «No me arrepentiré». ¿Y sabe por qué? Porque ya lo tuve todo. Tuve el dinero, el éxito, el reconocimiento. Y era vacío, completamente vacío. Pero cuando estoy aquí, con usted y con Alicia,
cuando ceno en aquella mesa pequeña, cuando leo historias antes de dormir, cuando Alicia me abraza y me llama tío, siento algo que nunca sentí antes. Me siento vivo y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Luciana se cubrió el rostro con las manos sollozando. Rafael la atrajo a un abrazo, y ella no resistió. Se desplomó contra su pecho, años de dolor y rechazo finalmente encontrando un lugar seguro para desahogarse. «Tengo tanto miedo», susurró ella, «tanto miedo de creer y ser destruida de nuevo». «Lo sé, yo también tengo miedo, pero por primera vez en la vida estoy dispuesto a sentir ese miedo, porque usted y Alicia valen eso, valen todo». Se quedaron allí abrazados en el marco de la puerta, mientras la noche se extendía alrededor. Entonces, una voz soñolienta vino de dentro de la casa. «Mamá, ¿quién es?» Alicia apareció, frotándose los ojos, con el osito arrastrándose por el suelo. Cuando vio a Rafael, sus ojos se abrieron de par en par. «Tío Rafael, volvió». Ella corrió hacia él, y Rafael la tomó en brazos inmediatamente. Alicia lo abrazó con fuerza, y Rafael sintió que algo se ajustaba dentro de él, como si todas las piezas finalmente hubieran encontrado sus lugares. «No se fue», dijo Alicia con la voz llena de alivio. «No me fui, y no me iré. Nunca, nunca». Alicia miró a su madre que aún lloraba, pero ahora también sonreía. «Mamá, el tío se quedó, no se fue». Luciana solo asintió, incapaz de hablar. Los tres entraron en la casa, y Rafael cerró la puerta tras de sí. Alicia insistió en que él se sentara en el sofá, y se subió a su regazo, negándose a soltarlo. Luciana trajo agua y se sentó a su lado. «¿Realmente no va a viajar?», preguntó ella, aún necesitando confirmar. «No, voy a llamar a Marcelo ahora mismo y cancelar todo». «Pero, sin peros, Luciana, yo tomé mi decisión. Y es final». Rafael tomó el celular y marcó. Eran casi las 2 de la mañana, pero no importaba. Marcelo atendió al tercer tono con la voz soñolienta e irritada. «Rafael, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» «Está todo bien, Marcelo. De hecho, está mejor que nunca, pero necesito decirle una cosa. No voy a Tokio. Silencio al otro lado. Entonces, ¿qué, Rafael? ¿Estás bromeando?» «No lo estoy. Cancela todo. Cancela el vuelo, los hoteles, las reuniones. Yo no voy». «¿Te has vuelto loco? Vamos a perder este negocio. Vamos a perder 15 millones. Lo sé. Y está todo bien». «No, no está todo bien. Rafael, usted no puede». «Puedo, Marcelo, y lo estoy haciendo. Tú también eres socio, puedes ir en mi lugar o perdemos el negocio. Sea cual sea el resultado, yo lo acepto, porque encontré algo que vale más que cualquier negocio». «Es por culpa de esa mujer. Estás tirando todo por la borda por...» «Cuidado con lo que va a decir, Marcelo». La voz de Rafael se puso fría. «Sí, es por ella, y por su hija, porque ellas son lo más importante que me ha pasado, y si no entiende eso, entonces quizás sea hora de que reconsideremos nuestra sociedad». Otro silencio. Entonces, Marcelo suspiró, derrotado. «¿Estás seguro de esto?» «Absoluta». «Está bien, iré a Tokio. Intentaré salvar el negocio. Pero, Rafael, sabes que después de esto las cosas van a cambiar. La empresa ya no será la misma». «Lo sé. Y está todo bien. Algunas cosas necesitan cambiar». Colgó y miró a Luciana, que observaba todo en silencio. «Listo. Está hecho». «¿Realmente hizo eso?», ella susurró, incrédula. «Lo hice, y lo haría de nuevo. 1000 veces». Alicia, que había escuchado todo sin entender completamente, solo apretó el abrazo. «Ahora usted es de nuestra familia de verdad, tío Rafael, para siempre». «Para siempre», repitió Rafael besando la coronilla de la niña. Se quedaron allí, los tres abrazados en el sofá, hasta que Alicia volvió a dormir. Luciana la llevó a la cama, y cuando regresó, se sentó al lado de Rafael. Ella le tomó la mano y la sujetó con fuerza. «Gracias», dijo ella, «por elegirnos, por mostrar que existe gente que se queda, que existe gente que no abandona».
Gracias por darme la oportunidad de ser esa persona, por creer en mí cuando yo ni siquiera creía en mí mismo. Se besaron por primera vez aquella madrugada. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanzas. Un beso que sellaba no solo una relación romántica, sino una sociedad, una familia, una vida compartida. Rafael volvió a casa cuando el sol comenzó a salir, pero solo para tomar algunas cosas. Él sabía que ya no se quedaría en aquel apartamento vacío. Su lugar ahora era en Iztapalapa, en la Casa Amarilla, con Luciana y Alicia. Las semanas siguientes fueron de ajustes. Marcelo fue a Tokio y, sorprendentemente, logró cerrar el negocio. Los japoneses aceptaron negociar con él, y la empresa se expandió al mercado asiático como estaba planeado. Pero Rafael ya no estaba en el centro de todo. Él delegó, confió, soltó las riendas, y descubrió que el negocio funcionaba bien sin su presencia constante, quizás incluso mejor. Él pasó a trabajar menos, a estar más presente. Buscaba a Alicia en la escuela todos los días. Ayudaba a Luciana con las tareas de la casa. Cocinaban juntos, reían juntos, se peleaban a veces, pero siempre se reconciliaban. Y poco a poco, aquella casita amarilla se fue convirtiendo en más que una casa. Se fue convirtiendo en un hogar. Rafael matriculó a Luciana en una facultad nocturna de pedagogía. Ella resistió al principio, pero él insistió. Y cuando ella finalmente aceptó, cuando tuvo su primera clase y regresó a casa con los ojos brillando de entusiasmo, Rafael supo que había hecho lo correcto. 3 meses después de cancelar el viaje a Tokio, Rafael tomó otra decisión importante. Vendió el apartamento en Roma Norte y compró una casa más grande en Iztapalapa, no en el mismo barrio de Polanco donde vivía, sino allí, cerca de Luciana y Alicia. Una casa sencilla, pero cómoda, con 3 habitaciones, patio y espacio para crecer. ¿Está segura de esto?, preguntó Luciana cuando él le mostró los papeles. Está renunciando a todo lo que construyó. No estoy renunciando. Estoy solo redirigiendo y construyendo algo nuevo, algo mejor. Se mudaron juntos. Alicia tuvo su propio cuarto, que pintó de rosa con la ayuda de Rafael. Luciana eligió cada mueble, cada cortina, cada detalle, y Rafael percibía lo importante que era para ella tener voz en aquellas decisiones. Ella nunca había tenido eso antes. Siempre había vivido en los espacios que sobraban, en las elecciones que otros hacían. Pero ahora tenía un hogar que también era suyo. La primera noche en la casa nueva fue especial. Hicieron pizza juntos, embadurnaron la cocina, de harina. Rieron hasta que les dolió la barriga. Después se sentaron en el sofá nuevo los 3 y vieron una película de princesas que Alicia eligió. Y cuando la niña se durmió entre ellos, la cabeza en el regazo de Rafael y los pies en el regazo de Luciana, él miró alrededor de aquella sala sencilla y supo que estaba exactamente donde debía estar. Los meses fueron pasando. Luciana se destacaba en la facultad, sacaba notas excelentes, hacía amistades. Ella florecía de maneras que Rafael nunca imaginó posibles. La mujer cansada y sobrecargada que había conocido en la víspera de Navidad se estaba transformando en alguien más ligera, más feliz, más confiada. Alicia crecía también. Se volvía más lista, más habladora, más cariñosa. Ella ahora llamaba a Rafael papá en lugar de tío, y cada vez que eso sucedía, él sentía que el corazón se le encogía de gratitud. Él nunca pensó que sería padre, nunca creyó que mereciera eso. Pero allí estaba, ayudando con la tarea, enseñando a andar en bicicleta, leyendo historias antes de dormir. Y Rafael descubrió que ser padre no era sobre sangre, era sobre estar presente, era sobre elegir a aquella niña todos los días, era sobre amarla incondicionalmente, incluso en los días difíciles, incluso cuando ella ponía a prueba los límites, incluso cuando él no sabía qué hacer. Era sobre intentar, errar, aprender e intentar de nuevo. 6 meses después de aquella víspera de Navidad que lo cambió todo, Rafael se despertó temprano un sábado. Luciana
aún dormía a su lado, el cabello esparcido por la almohada. Él la miró y sintió aquella ola de amor que aún lo sorprendía. ¿Cómo era posible amar a alguien así? ¿Cómo era posible que esta mujer, que podría haber elegido no confiar en él, hubiera abierto su corazón y su vida? Se levantó con cuidado para no despertarla y fue hasta el cuarto de Alicia. La niña dormía abrazada al osito de peluche, el mismo que le había ofrecido aquella primera noche. Rafael se sentó en el borde de la cama y solo observó. Aquella niña pequeña, con su amabilidad imposible, había salvado su vida. Ella no lo sabía. Probablemente nunca lo sabría completamente, pero era verdad. Alicia abrió los ojos y sonrió al verlo. «Buenos días, papá». «Buenos días, princesa. ¿Puedo hacer panqueques hoy?» «Claro. Vamos a despertar a mamá y los hacemos juntos». Despertaron a Luciana con besos y risas, y los tres fueron a la cocina. Hicieron panqueques, embadurnaron todo, quemaron los primeros, acertaron los siguientes. Comieron en la mesa de la cocina, con Alicia contando historias inventadas y Luciana riendo de cada absurdo. Y Rafael miró aquella escena tan simple, tan ordinaria, y se dio cuenta de que aquello era todo. Era exactamente eso lo que había buscado la vida entera sin saberlo. No era el dinero, no era el éxito, no era el reconocimiento, era aquello, era amor, era pertenencia, era tener personas que se preocupaban si él estaba triste, que querían estar con él, que lo elegían todos los días así como él las elegía a ellas. Aquella tarde, mientras Alicia jugaba en el patio y Luciana estudiaba en la sala, Rafael recibió una llamada de Marcelo. «Rafael, necesito decirle una cosa». «Dime». «Los japoneses quieren expandir la asociación. Están ofreciendo más de lo que imaginábamos, pero hay una condición». «¿Cuál?» «Ellos lo quieren de vuelta. Dicen que necesitan su liderazgo. Están dispuestos a duplicar la inversión, pero solo si usted vuelve a involucrarse completamente. Significa viajar, reuniones constantes, dedicación total». Rafael miró por la ventana. Vio a Alicia corriendo tras mariposas, oyó a Luciana tarareando mientras leía. Y no tuvo ninguna duda. «Diles que no». «Rafael, dije que no, Marcelo. Mi respuesta es no. Si quieren expandir, genial, pero será contigo en el liderazgo, o con otro socio. Yo ya hice mi elección y ella está aquí». Marcelo suspiró. «Cambiaste». «Cambié, para mejor». Quizás tienes razón, y yo he estado equivocado todos estos años. No se trata de correcto o incorrecto, Marcelo. Se trata de prioridades, y las mías cambiaron». Colgaron y Rafael volvió al patio. Alicia corrió hacia él inmediatamente, pidiéndole que jugara. Él la tomó en brazos y la hizo girar, oyendo su risa resonar. Luciana salió de dentro, sonrió al ver a los dos, y vino a unirse a ellos. Y allí, en aquel patio simple de una casa común en Iztapalapa, Rafael Mendoza finalmente encontró lo que buscaba. No era en apartamentos lujosos o restaurantes sofisticados. No estaba en cuentas bancarias o títulos de propiedad. Estaba en las manos pequeñas de una niña que había ofrecido un osito a un extraño. Estaba en la sonrisa cansada pero sincera de una mujer que había decidido confiar de nuevo. Estaba en el amor que se construye día tras día, elección tras elección, sacrificio tras sacrificio. Él había sido rechazado públicamente en la víspera de Navidad, humillado y roto. Pero de esa ruptura nació algo nuevo, algo verdadero, algo que valía más que cualquier fortuna. Y cuando Rafael se acostó aquella noche, con Luciana a su lado y la certeza de que Alicia dormía segura en el cuarto de al lado, él finalmente supo lo que era la paz. No la paz que viene de la ausencia de problemas, sino la paz que viene de estar exactamente donde uno debe estar, con las personas correctas, haciendo las elecciones correctas, viviendo la vida que realmente importa. Y todo comenzó porque una niña de vestido rojo extendió la mano a un extraño y preguntó por qué estaba llorando. Aquel gesto simple, aquella empatía pura de una niña,
Abrió una puerta que Rafael ni siquiera sabía que existía, una puerta para una vida que él nunca imaginó posible, una puerta para el amor, para la familia, para la pertenencia. Años después, cuando Alicia creciera y preguntara cómo ella y Rafael se conocieron, él contaría la historia con lágrimas en los ojos, contaría sobre la noche más oscura de su vida que se convirtió en el inicio de la mayor luz. Contaría sobre una niña valiente que vio a alguien sufriendo y decidió ayudar, y sobre cómo a veces los mayores cambios comienzan con los gestos más pequeños. Pero eso era para el futuro. Por ahora, Rafael simplemente vivía. Se despertaba cada mañana agradecido. Trabajaba lo suficiente para proveer, pero no al punto de perder lo que importaba. Cenaba con su familia, leía historias, daba besos de buenas noches y dormía sabiendo que había hecho lo correcto. Él había aprendido que el amor no se encuentra, se construye, ladrillo por ladrillo, elección por elección, día a día. Y él estaba dispuesto a seguir construyendo por el resto de su vida, porque finalmente Rafael Mendoza ya no estaba solo. Él tenía un hogar, tenía una familia, tenía amor, y no había nada en el mundo que valiera más que eso. La casa amarilla original de Luciana ahora era alquilada a otra familia necesitada, a un precio simbólico. Rafael había insistido en ello, porque aquella casa le había dado todo. Era justo que le diera a otra persona también la oportunidad de empezar de nuevo, y en la nueva casa, en una pared de la sala, Rafael colgó una foto. Era de la primera noche, de la cena improvisada en la salita de los empleados del restaurante. Alguien del restaurante la había tomado sin que ellos se dieran cuenta. En la foto, Alicia dividía el pollo con seriedad, Luciana sonreía cansada, y Rafael miraba a las dos con una expresión de puro asombro, como si no creyera que aquello era real. Siempre que miraba aquella foto, Rafael se acordaba de dónde venía, de la oscuridad en la que estaba, del abismo que casi lo engulló, y de cómo dos personas, una mujer y una niña que nada tenían, le dieron todo. Y él prometía todos los días honrar ese regalo, nunca darlo por sentado, nunca olvidar que el amor es una elección y que él las elegiría a ellas siempre. Porque al final no importaba cuántos millones había perdido, no importaba cuántos negocios había dejado pasar, no importaba lo que los demás pensaran o dijeran, solo importaba que cuando él cerraba los ojos por la noche, oía la respiración suave de Luciana al lado y sabía que Alicia dormía segura en el cuarto de al lado. Importaba que él ya no estaba solo. Importaba que tenía un propósito. Importaba que era amado. Y eso, descubrió Rafael, era todo. Era absolutamente todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Luciana y Alicia haya tocado profundamente su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de transformación y amor verdadero, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento le marcó más en esta historia. ¿Fue la valentía de Alicia al acercarse a un extraño? ¿La generosidad de Luciana al abrir su casa? ¿O la decisión de Rafael de elegir el amor por encima de todo? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No se pierda los próximos episodios. Lo esperamos aquí, con más historias que lo harán sentir, pensar y creer en el poder del amor. Hasta el próximo encuentro y recuerde, nunca es tarde para empezar de nuevo y elegir lo que verdaderamente importa.